Muy buenas noches, nos toca hablar hoy sobre esplenopatías. Vamos a hablar un poco sobre la anatomía del vaso. Se encuentra en el cuadrante superior izquierdo, su posición conservada por ligamentos suspensorios, ya el esplenofrénico, el esplenorenal, el esplenocólico y el gastroesplénico. Normalmente este último contiene los vasos gástricos cortos, en tanto que los ligamentos restantes suelen ser avasculares, excepto en pacientes con hipertensión portal, en quienes sí se pueden presentar algunas venas colaterales. Pesa entre 150 y 170 gramos, sus dimensiones son de 4 por 7 por 11 centímetros. El riego llega al vaso a través de la arteria esplénica, que es una rama de la arteria celíaca. Su principal drenaje venoso es por la vena esplénica, que se une con la vena mesentérica superior para formar la vena porta. Se han observado vasos accesorios un 14 o un 30% de pacientes con una frecuencia más alta en quienes se operan por trastornos hematológicos. El vaso está constituido por una cápsula que suele tener de 1 a 2 milímetros de grosor y trabéculas que encierran la pulpa. Esta se divide de manera convencional en tres zonas: una zona blanca, una zona marginal y una zona roja. Como podemos ver aquí, ¿ya? Estas son la arteria esplénica, ¿ya? Que irriga al vaso. Tenemos el drenaje venoso, ¿ya? Se une a la mesentérica superior, la vena esplénica, ¿ya? Y forma la vena porta, ¿no? Sería la vena esplénica, ¿no? Y la mesentérica inferior forma la porta. Aquí tenemos imagen de la localización del vaso, la imagen de la localización del vaso a nivel de la cavidad abdominal. Dentro de la fisiología y fisiopatología, el vaso es el principal responsable de la función hemoclástica o hemocaterética, fundamentalmente de los glóbulos rojos, cuando estos atraviesan la pulpa roja. Los elementos envejecidos o deformados son reconocidos y fagocitados. También se les extraen inclusiones sin destruirlos. Si bien esto los vuelve más rígidos y factibles de destrucción posterior, por ello los pacientes esplenectomizados presentan hematíes con corpúsculos de Howell-Foley, ya que son pequeños restos nucleares de los glóbulos rojos, ¿ya? Y en un 12% a un 50% de sus hematíes muestran pits u hoyos en la superficie, cuando normalmente se encuentran en menos del 1%, ya que son eliminados por el vaso normal, pero al no haber vaso estos elementos no se eliminan. Es un órgano hemopoyético durante la etapa fetal, forma parte del sistema inmune en lo que respecta sobre todo a la actividad opsonizante y a la defensa ante bacterias capsuladas como el Streptococcus pneumoniae, ya la Neisseria meningitis, el Haemophilus influenzae, algunas Salmonella typhus patógenas. Y virus también como el citomegalovirus, el virus del herpes y el virus de la influenza. La esplenectomía desencadena un desequilibrio en el sistema inmunológico cuando al mes de la cirugía de los títulos de inmunoglobulina G producidas en el vaso disminuyen paulatinamente. A partir del 5º año de efectuada la esplenectomía se recupera en grado variable esta función. Entonces, de un paciente esplenectomizado, los 5 primeros años son críticos porque puede tener una disminución muy brusca de las inmunoglobulinas, ¿ya? Algunas consideraciones generales, como vemos, la localización del vaso, y el páncreas está situado en la cola del páncreas. Dentro de las consideraciones diagnósticas, en condiciones normales el vaso solamente se palpa en un 2% de los adultos sanos. En los últimos no se obtiene una matidez importante en la percusión anterior o lateral del vaso. A medida que este órgano crece puede detectarse matidez a nivel del 9º espacio intercostal, ¿ya? En la línea axilar anterior izquierda, en especial durante la inspiración. Después, primero es posible percutirlo y a continuación palparlo abajo del reborde costal izquierdo, conforme a la esplenomegalia. Conforme la esplenomegalia va aumentando, se palpan escotaduras en la superficie anterointerna que diferencian este órgano de otras masas abdominales. El examen radiográfico usual del abdomen suele proporcionar una estimación precisa del tamaño del vaso,
suele ser posible delinear con claridad el órgano en el cuadrante superior izquierdo, lo que corrobora su aumento de tamaño y su crecimiento. La tomografía por computadora y las imágenes de resonancia magnética muestran el vaso y precisan las anormalidades de su tamaño, forma y patología del parénquima, es decir, quistes, abscesos o tumores que se pueden presentar en el vaso. La gammagrafía con coloide de sulfuro de tecnecio 99 también define este órgano, los cortocircuitos vasculares que permiten que la sangre derive, los fagocitos esplénicos interfieren con el procedimiento también. Dentro de la introducción, ¿ya? A medida que el entendimiento del rol del vaso en el sistema inmune ha avanzado, las indicaciones para la esplectomía han cambiado. Los nuevos tratamientos de ciertas enfermedades neoplásicas, hematológicas y específicas enfermedades benignas, el desarrollo de nuevas técnicas de hemostasia y conservación esplénica y el desarrollo de distintos estudios de imágenes de órganos intraabdominales han alterado la manera en que los médicos clínicos y cirujanos evalúan una esplenectomía. La esplenomegalia. Los síntomas no causan muchos síntomas y ninguno de ellos es demostrativo de causa específica del trastorno, debido a que el vaso agrandado se encuentra junto al estómago y lo presiona. La persona puede sentirse lleno después de haber merendado ligeramente o incluso cuando no ha ingerido nada. También puede experimentar dolores de abdomen o espalda en el área del vaso. El dolor puede llegar al hombro izquierdo, sobre todo si algunas partes del vaso no reciben suficiente sangre y comienzan a destruirse. Los análisis de sangre muestran reducción de las cantidades de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. El examen de médula ósea puede detectar cáncer de las células sanguíneas como leucemia o linfoma, o acumulación de sustancias no deseadas como las enfermedades por depósito. Estos trastornos pueden aumentar el tamaño del vaso. Los valores de proteínas contribuyen a descartar enfermedades como mieloma múltiple, amiloidosis, paludismo, calazar, brucelosis, tuberculosis y sarcoidosis. Se miden los valores de ácido úrico, producto de desecho presente en la sangre y orina, y los de fosfatasa alcalina leucocitaria, enzima presente en algunas células sanguíneas, para determinar la presencia de ciertas leucemias y linfomas. Los controles de la función del hígado contribuyen a determinar si existe lesión en el hígado, además de la del vaso. Dentro del tratamiento, cuando es posible, el médico trata la enfermedad responsable del aumento del tamaño del vaso. La extirpación del vaso por lo general no es necesaria y puede causar problemas, entre los que figura la susceptibilidad a infecciones graves. Sin embargo, vale la pena correr los riesgos en las situaciones críticas siguientes, cuando el vaso destruye los glóbulos rojos tan rápidamente que ocasiona grave anemia, cuando destruye depósitos de glóbulos blancos y plaquetas, sobre todo las plaquetas, hasta el punto de que existe una tendencia a sufrir infecciones o hemorragias, cuando es tan grande que causa dolor o ejerce presión sobre otros órganos, o cuando es tan grande que algunas de sus partes sangran o mueren. Como alternativa a la cirugía, a veces se utiliza la radioterapia para reducir el tamaño del vaso, inclusive el uso de corticoides también para tratar de tratar estos problemas. En caso de trauma, hay la clasificación de la Asociación Americana de Cirugía de Trauma, la Asociación Americana de Cirugía de Trauma, ¿ya? Que clasifica las lesiones del vaso. Una lesión grado 1, cuando hay un hematoma subcapsular de menos del 10%, que abarca menos por ciento de la superficie del vaso. Hay una laceración capsular de menos de 1 centímetro de profundidad. El grado 2, el hematoma subcapsular entre el 10 al 15% de la superficie del vaso, un hematoma intraparenquimatoso y puede haber hematoma intraparenquimatoso de menos de 5 centímetros de diámetro. Laceración de 1 a 3 centímetros de profundidad. La lesión grado 3, el hematoma subcapsular mayor del 50% de la superficie del vaso con ruptura de hematoma central o superficial. Hay hematoma intraparenquimatoso también, mayor a 1 centímetro expansivo. Las laceraciones son mayor a 3 centímetros de profundidad y puede haber compromiso de vasos trabeculares.
La lesión de tipo 4 es una laceración que involucra vasos segmentarios de algún segmento o ileales con devascularización mayor al 25%. Y la de grado 5 son las laceraciones de estallido completo, el vaso de desvascularización total por lesión del ileo del vaso esplénico. Entonces, son los 5 grados de lesión que se pueden presentar en el vaso. Pueden haber rupturas espontáneas del vaso también que se pueden presentar por procesos infecciosos como la mononucleosis infecciosa, que es viral por causas parasitarias como el paludismo, la leishmaniasis, bacteriana como la fiebre tifoidea y un absceso bacteriano. Las congénitas por los quistes de vaso, ya secuelas adquiridas, pseudoquistes, hemorrágicos, serosos, inflamatorios, degenerativos, posinfarto. Causas degenerativas, la amiloidosis, malignas, la leucemia y los linfomas. Todas estas pueden causar rupturas espontáneas. Las pautas que indican la necesidad de realizar una esplenectomía son anemia hemolítica congénita o adquirida, trombocitopenia idiopática, trauma de vaso, linfoma, leucemia, enfermedad de Hodgkin, hipertensión portal e hiperesplenismo, ferocitosis hereditaria. Dentro de los tumores que se pueden presentar en el vaso tenemos tumores benignos como hemangiomas, linfangiomas, amartomas, los malignos que pueden ser primitivos como el sarcoma y linfoma, y los secundarios, los melanomas. El cáncer de mama nos puede dar también metástasis a nivel del vaso. Los linfomas son tumores más frecuentes son los tumores más frecuentes a nivel del vaso. Y aquí vemos algunas imágenes ya de tumores de vaso. Ya ahí vemos las lesiones tumorales. Aquí igualmente, ¿ya? Aquí otros tumores a nivel del vaso, ¿ya? Dentro de los métodos diagnósticos utilizamos la radiografía simple, es demasiado inespecífica. Ya la radiografía tórax es muy útil para determinar fractura de costilla en el lado izquierdo, burbujas de aire tórax compatible con hernia intratorácica, elevación del diafragma izquierdo o derrame pleural. Esto en caso de trauma. Sobre todo, siempre cuando hay trauma o contusión en el lado izquierdo, ya hay que pensar en posible lesión a nivel del vaso. La ecografía es un método no invasor de alta confiabilidad que permite la demostración de la ruptura, ¿ya? Así como la presencia de sangre o otros líquidos en la cavidad peritoneal. Es el método que vino a reemplazar el lavado peritoneal diagnóstico. La tomografía axial computarizada pues, es muy específica, nos va a mostrar lesiones y deformaciones del vaso. Actualmente es el método por excelencia para demostrar lesiones intraabdominales, especialmente lesiones del vaso, en las cuales se logra una certeza de un orden de 95%. La gammagrafía, el estudio de radionucleícidos, especialmente el sulfuro coloidal y el tecnesio 99. Lavado peritoneal, que ya no se utiliza solamente en centros donde no existe ni ecografía ni tomografía axial computarizada. La laparoscopía es de creciente utilización en el diagnóstico de pacientes con sospecha de lesión de vaso. Sobre todo se hace una laparoscopía exploradora para observar toda la cavidad abdominal. Entonces aquí vemos la ecografía donde nos muestra la imagen del vaso, ya una tomografía donde hay un vaso bastante aumentado bastante tamaño, ya aquí un hematoma que se puede ver también en el vaso, ya claramente. Aquí también un vaso bastante grande, aumentado de tamaño. ¿Ya? Aquí vemos otra imagen donde se ve una lesión dentro del vaso, ya probablemente un tumor de vaso. Dentro del tratamiento, la esplenectomía laparoscópica se ha desarrollado como el procedimiento más común, es seguro y está asociado con el menor dolor y una más rápida recuperación, sobre todo en pacientes con problemas de tumores, de vasos aumentados de tamaño, etc. Las importantes funciones del vaso pueden sufrir alteraciones, ya sea por incremento en el caso del hiperesplenismo o por defecto como el hipoesplenismo. En muchos casos de esplenomegalia, la pulpa roja se incrementa y los procesos de secuestro y fagocitosis también aumentan. Los normales procesos de eliminación de células rojas se exageran en el hiperesplenismo y se extienden a las células normales y aparecen en la periferia células jóvenes en la línea que se ha destruido. ¿Ya? Entonces puede producir anemia. Como digo, la cirugía laparoscópica es muy importante, ya son los puertos que se utilizan para poder hacer una esplenectomía ya laparoscópica. Y aquí vemos
imágenes de un procedimiento laparoscópico que se está haciendo una esplenectomía. Es un procedimiento muy bueno y mínimamente invasivo. Rara vez las técnicas quirúrgicas representan un problema en las decisiones preoperatorias, dependen del juicio del hematólogo y del cirujano para decidir los criterios de extirpación del órgano. El momento considerado adecuado, la preparación inmunológica antibiótica y de plaquetas, los riesgos inherentes a la intervención y las posibles complicaciones, prevenimiento de la infección fulminante post-esplenectomía. La gravedad y frecuencia de las complicaciones consecuentes a la supresión de la función esplénica han sido premisas para la aplicación de la cirugía conservadora. La posibilidad de utilizar nuevos métodos de hemostasia y medios de diagnóstico y control postoperatorio permite desarrollar estas técnicas. Como digo, la cirugía conservadora es muy importante, ya que permite conservar el vaso, pero en muchas oportunidades es muy difícil, entonces se tiene que requerir nomás a realizar la esplenectomía. Particularmente yo he realizado muchas esplenectomías por trauma de vaso, lo cual es, realmente cuando el vaso sangra es muy difícil el tratar de mitigar esta resulta muy difícil mitigar este sangrado, entonces recurrimos a realizar esplenectomía. La morbilidad y mortalidad. La mortalidad operatoria para la esplenectomía electiva debe ser menos del 1%, ¿sí? Ya, excepto en pacientes con enfermedades mieloproliferativas, en quienes las complicaciones postoperatorias debido al sangrado representan un alto riesgo. Los pacientes politraumatizados tienen un índice de mortalidad que está representado por la extensión de las lesiones presentes. ¿Ya? Las complicaciones bien sabidas de la esplenectomía incluyen la hemorragia, el absceso subfrénico, pseudoquiste páncreas y la fístula o perforación gástrica. Las secuelas tardías de la esplenectomía son mucho más comunes en niños, especialmente en aquellos menores de 6 años. La sepsis por esplenectomía, neumococo, por meningococo, aunque usual menos del 1%, es una bien sabida posibilidad de que un niño cuando en cierta función hematológica muchas funciones del vaso a esa edad todavía están ausentes, entonces que están todavía, entonces no habría muchos problemas con ciertas funciones que desempeña el vaso en niños, ya que todavía no se han desarrollado. ¿Ya? También habría un aumento pequeño de la susceptibilidad a contraer similares infecciones en el adulto luego de la esplenectomía, sobre todo por neumococos y meningococos. Aunque el índice de aumento no se conoce exactamente, es probablemente menor ya en el niño, ya las probabilidades de complicaciones más que en el adulto. Bueno, en pacientes cuando se hace una esplenectomía hay que hacer una profilaxis. La mayoría de los pediatras quieren que los niños que sufren una esplenectomía antes de la edad de los 5 años deben ser tratados con dosis diarias de penicilina hasta la edad de los 10 años. El uso de penicilina profiláctica está menos reglamentada en niños mayores de 5 años y en adultos. Todos los pacientes que sobrellevan una esplenectomía no electiva deben ser inmunizados con Neumovax. ¿Ya? Los pacientes, o sea, la vacuna contra neumococo. Los pacientes que requieren una esplenectomía electiva también deben ser inmunizados con Neumovax 2 semanas previas a la cirugía. Los niños mayores de 10 años y todos los pacientes que se encuentren inmunosuprimidos o tengan asociada una inmunodeficiencia deben ser vacunados contra el neumococo, hemofiloinfluencia, meningococo y contra la hepatitis B. Nosotros en nuestros esquemas normalmente, después de hacer la esplenectomía, realizamos la vacuna contra todos estos gérmenes, por más que el paciente no presente inmunodeficiencia. La vacunación del paciente, como es la neumocócica, es una dosis solamente, la antimeningocócica también es una sola dosis. La antimeningocócica tetravalente son 2 dosis. La hepatitis B se utiliza 2 dosis, generalmente se da una dosis primaria, ¿ya? Pero no más, ya no la segunda dosis, y la gripe también se da una dosis, ¿ya? Esos son el esquema más o menos de vacunación que se hace.
Dentro de las complicaciones post-esplenectomía puede haber un mayor riesgo de inflexión, disminución de inmunoglobulina A, IgA, IgM y IgG. Disminuye la síntesis de anticuerpos, disminuyen los linfocitos y las fitohemaglutininas, disminuyen los neutrófilos, polimorfocitoquina, activación deficiente del complemento, ¿ya? Entonces, todas estas son complicaciones que se pueden presentar después de una esplenectomía. Bueno, esa es la localización del vaso en el cuadrante abdominal. Ya, aquí, como digo, el trauma esplénico, enfermedad por trauma esplénico. Normalmente todas las esplenectomías que yo he realizado son por trauma. Ya las he hecho abiertas casi todo. Hemos entrado como emergencia rápido, con abundante sangre en el abdomen. Entonces resulta muchas veces muy difícil tratar de hacer un tratamiento laparoscópico cuando un paciente está inestable, ¿ya? Puede fallecer el paciente. Entonces lo hacemos, normalmente yo lo hago a través de una incisión mediana, no uso la subcostal o mediana, ¿ya? Y estos son los puntos para hacer esplenectomía laparoscópica. El cirujano hace una incisión en el abdomen mientras el paciente se encuentra profundamente dormido y sin sentir dolor bajo anestesia general. Eso ya lo sabemos, ¿ya? Entonces se tiene que hacer la extirpación del vaso. Es muy importante realizar la ligadura del hilo esplénico para evitar sangrados, ¿ya? Ahí tenemos vaso con un trauma grado 5, un estallido prácticamente total del vaso. Aquí también un trauma esplénico grado 4, ¿ya? Aquí vemos la sangre que se ha aspirado de la cavidad abdominal del paciente que hemos operado, ¿ya? Muchas gracias.